Albert, por favor, levanta la Ya, mano. ya estoy grabando. Listo, ya está con permiso de grabación. Ok. Bueno, entonces, nosotros veíamos el día de ayer que el movimiento armónico simple va a ser nuestro título para ahorita. Se presenta o se da cuando la energía potencial es proporcional al cuadrado del desplazamiento. Aquí hemos llamado kappa, esta es la letra griega kappa, a esa constante de proporcionalidad que está relacionada con el cuadrado del desplazamiento. Ejemplo de eso vimos el sistema masa-resorte. Si usted ve el sistema masa-resorte, está asociado con esta cantidad de acá. Tiene esta misma apariencia de acá. Obviamente, nosotros cuando tomamos ese sistema masa-resorte y lo sacamos de la posición de equilibrio, lo estiramos, lo que estamos es asignándole o dándole una cierta cantidad de energía mecánica. La cual podemos calcular de manera sencilla. ¿Por qué? Porque conocemos la forma de la energía potencial y sabemos hasta dónde hemos desplazado nuestro cuerpo, nuestro sistema masa-resorte, por ejemplo. Hemos desplazado hasta una posición A. Pero como esto es un potencial cuadrático parabólico, tiene una posición equivalente opuesta, que es menos A. Voy a colocarle A sub 0. Entonces, estos puntos de acá, este punto de aquí y este punto de acá, se conocen como los puntos de retorno. ¿Por qué? Porque es justamente donde la partícula, cuando se mueve, se devuelve. Toda la energía que le estamos dando es una energía potencial, es una energía mecánica, pero a medida que la partícula se mueve, por ejemplo, se mueve en esta dirección, sabemos que la energía potencial disminuye, por aquí está en un punto, sabemos que su energía potencial disminuye, mientras que su energía cinética ha aumentado. Su energía cinética ha aumentado. Esto lo sabemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a partir de esta información deducir el movimiento del cuerpo? Pues bien, vamos a mirar cómo deducimos a partir de esta información el movimiento del cuerpo. Ya habíamos dicho previamente que en el movimiento, en el caso del movimiento armónico simple, se cumplía una ecuación en derivadas que tenía esta apariencia. Y ya habíamos dicho que la solución de esta ecuación, la consideramos de esta forma. Donde vemos que lo que llamamos la amplitud está relacionada con esos puntos de retorno donde se vuelve el movimiento. Entonces, veamos esto desde el punto de vista energético. Nosotros sabemos que por conservación de la energía, la energía mecánica es la suma de la energía cinética, un medio de la masa, por la rapidez al cuadrado, la cual voy a escribir como la derivada
más la energía potencial que he escogido, que tiene esta forma, kappa, la letra kappa, x al cuadrado. Estoy generalizando este sistema. Estoy generalizando este sistema, ¿sí? Con la energía potencial como la hemos escogido acá. Pero nosotros sabemos que la energía total, la energía mecánica total, la puedo calcular como kappa al sub 0 al cuadrado. Mírenla aquí. Si yo conozco el punto de retorno en ese movimiento, pues puedo encontrar la energía mecánica total. De tal manera que me queda la siguiente expresión. Kappa por a sub 0 al cuadrado igual a 1/2 de la masa, la derivada de x respecto al tiempo al cuadrado más kappa x al cuadrado. Y de aquí me aparece justamente la derivada de la posición respecto al tiempo. Si la posición respecto al tiempo es esta ecuación de acá, pues podemos entonces encontrar, nosotros verificar que se cumple esta ecuación. Pero vamos a suponer que no conocemos esta solución y vamos a tratar de resolver eso. Entonces lo primero que hacemos es escribir de esta manera la ecuación de tal forma que puedo asumir o llevar a esta ecuación y de allí entonces obtener que la derivada respecto a x es igual a la raíz cuadrada de 2k sobre m por a sub 0 cuadrado menos x al cuadrado. Y tengo una ecuación diferencial. Mire que es una ecuación diferencial diferente a la que habíamos obtenido previamente, ¿sí? Sin embargo, deben darme el mismo resultado. Si yo reemplazo esta ecuación que tengo aquí para la posición en esta función y la posición acá, debería obtener el mismo tipo de resultado, la igualdad. Veamos entonces, yo quiero solucionar esta ecuación diferencial. Entonces, para solucionar esta ecuación diferencial, debo escribir esto en términos de variables de integración. Aquí me faltó a la 1/2. A sub 0 cuadrado menos x al cuadrado a la 1/2 igual a la raíz cuadrada de 2 kappa sobre m. Debo hacer una integración. ¿Cuáles son los límites de integración de este movimiento? Veámoslo aquí. El movimiento puede empezar en una posición inicial y puede ir a cualquier posición x. Por lo tanto, este lado de la integral va desde una posición inicial a cualquier posición x. Para no confundir las variables de integración, entonces, por ahora lo voy a llamar x'. Y esta posición inicial, pues, está asociada a un instante de tiempo que voy a llamar t sub 0. Y la posición x está asociada a un instante de tiempo t. Por lo tanto, esta integral va desde t sub 0 hasta un t. Para hacerlo, voy a escribir t'. ¿Vamos claros hasta allí, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, yo no entendí muy bien lo de los límites. ¿Me podría repetir, por favor? ¿De qué, perdón?
Los límites de integración. Los límites de integración. Entonces, volvamos acá a nuestro dibujo. Suponte que tú estiras tu cuerpo no hasta una A, sino hasta una posición inicial. Pero miren esta posición que inicial que hay. Hay energía potencial y hay energía cinética, ¿cierto? Entonces, ¿dónde inicia el movimiento? Inicia el movimiento en este punto. Y ahí es donde yo enciendo el reloj con que voy a medir. Enciendo el reloj. Entonces, en este punto, donde enciende el reloj, tiene la posición y el instante de tiempo inicial. Y yo quiero observar cómo es en cualquier parte del movimiento, cómo es en cualquier otro punto del movimiento. Entonces, por aquí hay otro punto del movimiento, que es cualquier valor de X', y ese punto o esa posición tiene que verse alcanzado en el instante T'. Por lo tanto, el movimiento ¿de dónde va? Va desde la posición X0 hasta la posición X', desde el instante de tiempo 0 hasta el instante de tiempo T'. ¿Un poco más Vale, claro para ti? sí, sí, profe, gracias. Ok. Como nuestro curso no es un curso de cálculo ni de ecuaciones diferenciales, ustedes pueden explorar en su texto de Serway, por ejemplo, este tipo de integrales. Voy a hacer un pequeño cambio aquí en la anotación. Este tipo de integrales tiene como solución la siguiente forma. El arco cuyo seno es esta función evalúa entre esos dos puntos, entonces esto me da el arco cuyo seno es X sobre A sub 0 menos el arco cuyo seno es X sub 0 sobre A sub 0. Ese es el lado izquierdo de la integral. ¿Qué sucede? Resulta que este X sub 0 es una constante y A sub 0 es una constante. Por lo tanto, este segundo término es una constante. Voy a llamar a esa constante phi. Entonces, ayer decíamos que esa constante depende de quién, de las condiciones iniciales. ¿Y dónde está la condición inicial? En la posición inicial. Así, entonces, el lado izquierdo de la ecuación que estamos trabajando queda como respuesta aquí va primado. Queda arco cuyo seno es X sobre A sub 0 menos phi. ¿Qué pasa con el lado derecho? El lado derecho pues es mucho más simple. El lado derecho es la integral de t sub 0 a t', perdón, de t', y esto es simplemente t menos t sub 0. ¿Cuál era la ecuación que teníamos entonces?
La ecuación que teníamos era la siguiente, x sub 0, x, derivada la variación igual a raíz de 2 kappa sobre m. Esa era nuestra ecuación. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que la solución es arco cuyo seno x sobre a sub 0 menos phi igual a raíz de 2 kappa m t menos t sub 0. Todo este término es una constante. A esta constante la voy a llamar, como antes, omega sub 0. ¿Por qué? Porque involucra la propiedad elástica y la propiedad inercial. ¿Dónde está la propiedad inercial? Hemos dicho que está en la masa. ¿Y dónde está la propiedad elástica? Hemos dicho que está asociada con la constante que tiene que ver con la energía potencial. Acá está esa propiedad elástica. Por lo tanto, podré seguir reescribiendo la ecuación de la siguiente manera. Podré seguir diciendo arco cuyo seno es x sobre a sub 0 va a ser igual a omega sub 0 t menos t sub 0 más phi. Si digo que el valor del tiempo inicial lo tomo como 0, entonces esto me va a quedar como arco cuyo seno es x sobre a sub 0 igual a omega sub 0 t más phi. Y entonces podré escribir finalmente que x en función del tiempo es igual a sub 0 seno de omega 0 t más phi. La ecuación de un movimiento armónico simple. Entonces esto valida nuestras conclusiones del día de ayer. Recordemos que nuestra conclusión Profe, del día de ayer, dime. profe, siempre podemos tomar el tiempo inicial como 0. Sí, sí, yo lo deseo, claro. Imagínate que yo me levanté a las 5 de la mañana. Tú te levantas a las 5:30. Tú ahí comienzas a contar tu día. Mientras que yo comencé a contar mi día a las 5 de la mañana. Entonces, para mí ahí sería el tiempo 0 de mi actividad, por ejemplo. ¿Vale? Profe, qué pena de movimiento armónico simple, ¿cierto? Sí, estamos hablando de movimiento armónico simple. ¿Sí? Esa era la inquietud. Sí, sí, señor, es que se le cortó ahorita y pues me confundí un poquito porque escuché otra cosa, pero ya. Ok. Entonces, ¿qué hemos mostrado nuevamente? Algo que concluíamos el día de ayer. Ayer concluíamos que si la energía potencial dependía cuadráticamente del desplazamiento, el movimiento resultante era un movimiento armónico simple. Ayer lo mostramos de qué manera. Pues llegando a una ecuación diferencial en la cual veíamos que la solución de esa ecuación diferencial era esta ecuación de acá, que llamábamos movimiento armónico simple. Hoy, ¿cómo lo hemos hecho? A través de el método energético, método de conservación de la energía, donde hemos mostrado nuevamente que ese hecho de que la energía sea una energía potencial, la energía potencial depende del cuadrado del desplazamiento a través de otro método, nos va a llevar a la misma conclusión, que el movimiento resultante es un movimiento armónico simple.
¿Vamos allí? ¿Estamos claros para todos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí de esto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Supongamos ejemplo 1. Supongamos que tengo una ecuación que me dice que S de T es igual a 3 metros seno de pi por T más pi tercios. ¿Sí? Entonces, inmediatamente por analogía, dime. ¿Los metros son, ahí son unidades o una variable? Unidades. Aquí M es metros, unidades. Cuando escriba entre paréntesis, aquí dentro de una ecuación se refiere a las unidades. ¿Vale? Okay. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Si yo hago una comparación pues básicamente yo estoy distinguiendo que es un movimiento armónico simple, cuya amplitud, es decir, los puntos de retorno están ubicados a 3 metros de la posición de equilibrio, que tiene una frecuencia angular de pi. Las unidades son radianes por segundo. Mucho ojo con esto. Radianes por segundo. Las unidades son radianes por segundo. Y tiene un desfase de pi tercios radianes. Entonces ahí estamos viendo las unidades. La amplitud tiene unidades de posición. La frecuencia angular natural tiene unidades de radianes por segundo y el desfase tiene unidades de radianes. Ahora bien, ¿quién tiene GeoGebra y nos quiere compartir la gráfica de esta función? ¿Quién lo tiene, por favor? Cualquiera de ustedes. Pues si me da un momento, profe, lo puedo graficar. Listo, cuando lo tenga listo, yo dejo de compartir pantalla y te permito a ti compartir pantalla. ¿Profe? Sí, dime. Y digamos, si en el ejercicio, ya con esa fórmula me pidieran algo así como, no sé, calcular la velocidad, ¿yo podría tomar ese W sub 0 como la velocidad angular para trabajar? No, ya explicamos. Ya explicamos muy bien, ¿ok? Vamos primero por partes. Vamos a hacer la gráfica primero. Profe, una ¿Listo? pregunta. ¿Qué representa Dime. el desfase? ¿Qué representa el desfase? Vamos a hacer la gráfica, ¿listo? Y ahí aclaramos esas cosas. Lo primero que te puedo decir es que ese desfase phi está asociado, recuerda, con las condiciones iniciales. ¿Recuerdas? Aquí cuando definimos ese desfase phi, míralo. Está asociado con la posición inicial del movimiento y con la posición del punto de retorno, la amplitud. Ese es el significado, el desfase nos dice, nos habla sobre eso, sobre Profe, esa posición inicial. Dime. si gusta, pues ya la grafiqué. Listo, entonces dejo de compartir yo mi pantalla. Voy a cederte permiso. Y nos compartes tu pantalla, por favor. Catalina, ¿era? Listo. Ok, mira, aquí está. Entonces, Catalina, que empiece en 0, por favor, porque nuestro tiempo empieza en 0. Mueve la gráfica para que empiece en 0. Hacia la izquierda. Listo, ahí está bien. Entonces, mira, en el instante t igual a 0, o sea, Catalina, por favor, me señalas el tiempo t igual a 0. La posición inicial es esa, que está dada por
por el seno de pi tercios, ¿cierto? Porque en t igual a 0, bueno, aquí en nuestro gráfico sería x igual a 0, el valor sería 3 seno de pi tercios, y eso nos da la posición inicial del movimiento. La posición inicial empieza aquí, en ese punto que aparece como ordenada en el origen, 0,259. O sea, la posición inicial es 259 metros, y eso está relacionado con ese desfase de pi tercios. Ahora veamos, escógeme 2 puntos cualesquiera, pero que estén sobre la misma horizontal. Señálalos con GeoGebra, marca el punto A, un punto A, cualquiera, y otro punto sobre la horizontal. En la misma línea horizontal. Sobre la misma línea, o sea, sobre el mismo -1. Márcalo como ve. Listo. Bájalo. Bájalo, por favor. Entonces, miremos allí. Marca el siguiente punto a la izquierda, por favor, de ese punto, del punto A. A la derecha del punto A, perdón. Marca el siguiente punto a la derecha del punto A. Listo. Trázame una línea entre los puntos B, A y C. Trázame una línea que una los puntos B, A y C. ¿Pudiste? Qué pena, es que no soy tan ducha. Bueno, listo. Después le decimos a mi hijo que nos enseñe, porque yo tampoco sé, él sabe hacer eso. Tiene 11 años. Bueno, entonces resulta que, miren, observemos algo aquí. Gracias. Semirecta sería mejor. Entonces, Entre los puntos A y B. Entre los puntos B y C, perdón. Listo. Más o menos ahí. Debe ser una línea horizontal, ¿vale? Entonces resulta que si usted observa la gráfica, en el punto B, el punto A y el punto C todos tienen el mismo valor, -1 aproximadamente. ¿Puedes marcar el punto -C para que lo veamos? ¿el punto qué, profe? El punto C, por favor. El punto Voy. C para que lo veamos. Voy. Allí donde aparecen los puntos, por favor. Eso, entonces colócale el punto C -1 en la segunda componente. En la segunda componente, ahí colócale No me -1. No puedes deja, borrar. no me deja Bueno, borrarlo, listo. pero creo que puedo Entonces, modificarlo. el punto B, el punto A y el punto C están sobre la misma horizontal, ¿vale? Sobre la misma horizontal. Deben de estar sobre la misma horizontal. Más o menos allí ustedes lo observan. Entonces, ¿qué observamos? El punto B, si observamos la pendiente en el punto B, gracias, Catalina. Si observamos la pendiente de la recta en el punto B, esa pendiente es negativa, perdón. Si observamos el punto A, tiene la misma pendiente, pero positiva. Vuelvo y repito, el punto B tiene una pendiente negativa, el punto A tiene la misma pendiente, pero positiva. Y si voy al punto C, va a tener la misma pendiente del punto B, que es una pendiente negativa. O sea, los puntos B y C tienen la misma pendiente. Entonces, ¿a qué vamos a llamar periodo? Vamos a llamar periodo al intervalo de tiempo entre el punto B y el punto C. ¿Por qué entre el punto B y el punto C? Porque ambos tienen la misma pendiente. O sea, no solamente tienen la misma posición, sino que también tienen la misma velocidad. La pendiente es la velocidad y tienen la misma aceleración. Entonces, eso es un periodo de tiempo. La semirrecta que hay entre el punto B a C, el tiempo, que es el instante de tiempo, da el periodo. ¿Cuánto nos daría ese periodo en esta gráfica? ¿Quién me dice? Por favor, tomen
el punto B, la coordenada X, el punto C, la coordenada X, y dígame en cuánto daría ese intervalo de tiempo entre esos dos puntos. Catalina, muéstranos los puntos donde aparecen las coordenadas de los puntos, por favor. Entonces, miremos, el punto B tiene un valor de tiempo de 0.77, ¿cierto? Y el punto C tiene un valor de tiempo de 2.77. Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo de tiempo? ¿Cuál es el periodo de este movimiento armónico simple? 2. 2, exactamente. ¿Claro para todos, por favor? Sí, señor. ¿Hay alguien que no haya comprendido el sentido de cómo yo determino el periodo y qué significa el periodo? Bueno, hemos concluido que el periodo de tiempo es 2 segundos, ¿vale? Con nuestro cálculo ahí, viendo el punto B, el instante de tiempo de 0.77 y el punto C, el instante de tiempo de 2.77. Hemos concluido que la diferencia entre esos dos instantes de tiempo es 2 y por lo tanto el periodo del movimiento es 2. Catalina, por favor, deja de compartir un momentico y voy a seguir compartiendo. Yo ahorita te pido nuevamente el favor. Ahí lo hemos hecho gráficamente. ¿Cómo lo calculo? Si a mí me dicen calcula el periodo de este movimiento, entonces mostramos a ustedes que la relación entre la frecuencia angular y el periodo del tiempo del movimiento era 2pi, donde t sub 0 es el periodo. El periodo. Por lo tanto, sabemos que la frecuencia angular es pi, entonces pi por t sub 0 es igual a 2pi y vemos claramente que entonces nuestro periodo es 2 segundos, lo que habíamos hecho en el gráfico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el periodo? Es el intervalo de tiempo donde el movimiento se repite con las mismas condiciones de posición, velocidad y aceleración. Profe, qué pena esto, ¿qué es? O sea, ¿por qué la velocidad, o sea, T es igual a 2pi? O sea, esa expresión de dónde salió. Bueno, Catalina, por favor, nos comparte nuevamente tu gráfica. Entonces, esto es una función seno, ¿cierto? Entonces, en términos de los ángulos, el periodo de una función seno, ¿cuánto es? 2pi, ¿cierto? Cada 2pi se va a repetir el mismo valor de la función seno. Profe, si usted desea, puede rayar la pantalla. No sé Muchas si... gracias. Vamos a rayar la pantalla, pero me toca utilizar el rayador de aquí de este. Entonces, mire, esta dijimos que era una función seno. En términos de ángulo, este intervalo angular es 2pi, porque el periodo de la función seno o el periodo de la función coseno es 2pi. Es el intervalo, ¿vale? ¿Vamos allí? Y Sí, la profe. función seno que nosotros hemos dicho es omega 0 por t más phi. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico, si el tiempo es el mismo periodo? Entonces voy a obtener que esto es seno de omega sub 0 por t sub 0 más phi. ¿Qué hemos dicho? Que transcurrido un periodo,
se repiten las condiciones del movimiento y entonces el punto B y el punto C son iguales, es el mismo punto. ¿De acuerdo? Porque corresponden a la misma posición, corresponden a la misma velocidad y a la misma aceleración. Son el mismo punto. En el movimiento es el mismo punto. Ahorita aclaramos eso un poco más. Entonces, de aquí hasta aquí ha transcurrido un 2pi. Entonces, ¿qué nos queda? Seno de 2pi más phi. Y esto, por periodicidad de la función, es seno de phi. Volvemos al mismo punto. ¿Vale? Entonces, por eso, la relación omega sub 0 por t sub 0 es 2pi. ¿Claro para ti, por favor? Sí, profe. Ya. Ok, María Camila. Listo. Por favor, me dejas de compartir, Catalina, muy amable. Entonces, vemos que lo que habíamos obtenido gráficamente me coincide con el sistema. ¿Qué hemos dicho entonces nosotros? Voy a ver si encuentro una grafiquita por aquí muy rápidamente de esto, una gráfica de algún libro, para hacerlo más rápido y fácil. Vamos a buscar el Serway. Perdón un momento. Vamos a tomar esta gráfica. ¿Se observa la imagen que acabo de pegar? Señor. Sí, sí, señor. Entonces, mira, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué tiene que ver con este periodo? Supongamos que nuestro movimiento del cuerpo inicia acá, en este punto. Viaja y llega al extremo opuesto. O sea, aquí está en A sub 0 y aquí está en menos A sub 0. ¿Y qué pasa en esto? Pues llegó al punto de retorno, entonces se devuelve y llega nuevamente al punto A sub 0. El tiempo que ha tomado en este viaje completo hasta acá es el periodo. Entonces, en este viaje completo, un periodo, cuando ha transcurrido un periodo, el cuerpo tiene la misma posición, tiene la misma velocidad y tiene la misma aceleración. Si yo tomo como punto de inicio acá, por ejemplo, él arranca en esta posición, llega a este punto, viaja hasta acá, sigue devolviéndose, sigue avanzando y luego se devuelve para que luego pase nuevamente por esta posición. Entonces, entre esta posición de acá y al volver a pasar a por esta posición de acá, también hay exactamente un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque en este punto de acá y este punto de acá coinciden con la misma posición, la misma velocidad, mire que se movería en la misma dirección, y por lo tanto también la misma aceleración, un periodo de tiempo. ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué sucede con la velocidad? Ya que hemos traído este gráfico a colación, sigamos con nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo,
hemos dicho que S de T es igual a 3 metros seno de pi por T más pi medios. Pi tercios, perdón. Pi tercios. Nosotros sabemos que la rapidez es la variación del desplazamiento o del cambio de posición respecto al tiempo. Entonces, de acuerdo con esto, la rapidez me va a quedar 3 pi coseno de pi por T más pi tercios. Entonces hay un valor máximo de la rapidez. El valor máximo de la rapidez en nuestro ejemplo es 3 pi metros por segundo. Pero ¿cuál es la ecuación para la rapidez máxima? Pues mire que la ecuación de la rapidez máxima, si yo comparo nuestra ecuación S de T igual a 1 a su 0, a su 0, seno de omega T más phi. Entonces vemos que la rapidez máxima es el producto, o la expresión para la rapidez máxima es el producto de la amplitud por la frecuencia angular. Esa es la máxima rapidez del movimiento. Y la máxima rapidez está en este punto de acá. En este punto de acá. Se puede entonces también mostrar que la aceleración máxima se puede calcular como la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. La aceleración máxima se puede calcular como eso. Y la aceleración máxima se da en este punto de acá. Mírenlo, aquí está. Entonces, ¿dónde se da la aceleración máxima? El valor de la aceleración máxima se da en los llamados puntos de retorno. ¿Cuál es el punto de retorno? Este es un punto de retorno, este es un punto de retorno, este es un punto de retorno. Allí se da la aceleración máxima. ¿Dónde se da la rapidez máxima? Aquí en este punto, a lo largo de esta línea. Y esta línea me dice que es x igual a 0, o sea, la posición de equilibrio. Entonces, repito, la aceleración máxima se da en los puntos de retorno, que son los máximos desplazamientos, y la rapidez máxima se da en los puntos de equilibrio, o en el punto de equilibrio, que es la posición x igual a 0. ¿Preguntas e inquietudes? Profe, sí, a mí no me quedó muy claro de por qué es la amplitud por la frecuencia angular que da la velocidad máxima. No sería solo la amplitud. ¿Qué unidades tiene la amplitud? ¿Metros? Metros. ¿Eso tiene unidades de velocidad? Ah, vale. ¿Listo? Pues de esa forma que hemos escrito ahí, calculamos la amplitud y la rapidez máxima. Entonces, le voy a pedir el favor a Catalina, ¿cierto? Era la que me está ayudando con lo de las gráficas. Sí, señor. Que me grafique la ecuación de rapidez que tenemos acá y la ecuación, primero que nada la ecuación de rapidez, en las mismas gráficas que tenemos de la posición, ¿sí? Con dos colores distintos. Cuando la tenga lista, me dices para que nos la muestres. Listo, ya voy. Ok. Profe, quito los puntos, quito el A, B Por y favor, C. puedes quitar los puntos. Ok.
Listo, profe. ¿Listo? Entonces vamos a dejarte compartir a ti tu pantalla. Bueno, entonces sobre la escala, que inicie desde 0. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar, por favor. Entonces voy a rayar aquí. La curva verde es la de la posición, ¿sí? Aquí está, posición. Y la curva violeta, la de la velocidad. Obviamente, la velocidad máxima, que es este valor de acá, numéricamente es mucho mayor que la amplitud, ¿cierto? Que es esta de acá. Ahí está claro eso. ¿Qué queremos llamar la atención? Veamos lo siguiente. Tomemos cualquier punto de máximo desplazamiento, de amplitud, por ejemplo este. Y proyectemos verticalmente. Tratemos, si de pronto Catalina me colabora trazando una línea vertical aquí hacia abajo, más fácil que la que puedo hacer yo. ¿Una línea por dónde, profe? Qué pena. Vertical, aquí por donde está el punto, allí, hacia abajo. No importa qué tan larga te salga, que sea vertical. Que quede un poquito más corrida hacia la izquierda. Si quieres, amplíala, ya no hay problema. Amplíala más, que se vea bien. Y mueve la línea más al máximo de la curva de posición. Aquí a este punto de máximo. Bueno, aquí más al punto de máximo de posición. La línea. Qué pena, profe. La línea. Tranquila, mueve al máximo de posición, Márquez. Estas cositas nos sirven porque hace que estemos atentos. ¿Tipo así? Muévela allí. Muévela aquí, mueve el punto A a este punto que es el valor máximo. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Tranquilo, no hay problema. Pero creo que no me lo deja desplazar. Creo que no me lo está dejando desplazar. Borra la línea y vuelve y Sí, los sí, sí. haces. La idea es que coja el máximo. Sí, ahí, por ejemplo, con la línea que dice vector. En vez de Simerred, por ejemplo, con la línea que dice vector allí. ¿Así? Sí, listo. Aquí estamos en el máximo de posición, ¿cierto? Estamos en la amplitud, en el valor A sub 0 de la posición. Reduce un poquito el tamaño de la ventana y sube la gráfica. Ah, perdón, hice un punto. Ya lo vi. Listo, allí. Quítame esa línea recta C. Pero que veamos un poquito más la gráfica. ¿Ya? Todavía no, que se vea el eje horizontal. Las coordenadas un poquito más. Redúcela un poquitico más, que sea más pequeña.
Ahí, está bien. Entonces, mire, ahí está bien. El punto A sub 0 es la posición máxima, ¿cierto? El valor máximo que tiene X, el desplazamiento. Y aquí vemos cuál es la velocidad. La velocidad es la línea morada, fucsia. Y vemos que el valor máximo de velocidad es, o el valor, perdón, el valor de velocidad aquí, sí, correspondiente al mismo instante de tiempo, porque esta línea es el mismo instante de tiempo. Entonces aquí la velocidad en este punto es máxima. Entonces, para el mismo instante de tiempo, donde la posición, aquí en este instante de tiempo, donde la posición es máxima, en ese instante de tiempo, perdón, aquí la velocidad es 0. Me equivoqué, aquí la velocidad es 0. Cuando estoy en el máximo desplazamiento, la velocidad es 0. ¿Sí? Para el mismo instante de tiempo. Ahora busquemos la velocidad máxima en la curva gris. En la curva morada, perdón, Catalina. Busquemos el valor de velocidad máxima. Entonces, más pequeña la curva, más pequeña. Más pequeña, más pequeña. Un poquito más pequeña. Más pequeña, que se nos vea la velocidad máxima. ¿Ahí? Allí está. Sí, entonces tomamos un punto de velocidad máxima. Cualquiera. Voy. Toma un punto cualquiera donde la velocidad sea ¿Le máxima. hago recta o solo el punto? Sí, hacia abajo, vertical. Y ahí está. Ahí está, listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Este punto es de velocidad máxima. Entonces, cuando estoy en la velocidad máxima, la posición es 0. ¿Sí ha sido claro? Vuelvo, repito. Cuando estoy en la posición máxima, la velocidad es 0. Cuando estoy en la velocidad máxima, la posición es 0. Que eso era lo que veíamos en la gráfica anterior. Repito, posición máxima, velocidad 0. Velocidad máxima, posición 0. Deja de compartir, por favor, Cata. Aquí. Posición máxima, velocidad 0 en este punto. Posición máxima, velocidad 0. Posición 0, velocidad máxima. ¿De acuerdo? Eso es la relación entre la posición y la velocidad. Veamos otro ejercicio. Veamos otro ejemplo de este que queremos decir acá. Entonces, en este ejemplo, ¿cuánto vale la amplitud? La amplitud es 1 centímetro. ¿Cuánto vale la rapidez máxima? Pues yo sé que la rapidez máxima es la amplitud por la frecuencia angular, y la frecuencia angular vale pi medios. Entonces sería pi medios centímetros por segundo. ¿Y cuánto valdría la aceleración máxima? La aceleración máxima sería entonces pi
pi cuadrado sobre 4 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Ah, ¿cuáles son los parámetros? Pues omega sub 0 igual a pi medios radianes por segundo. Y el desfase sería 0 radianes que están allí. Si el desfase es 0 radianes, pues nosotros vemos claramente que la posición inicial del movimiento es 0 centímetros. Es decir, el cuerpo empieza a moverse de la posición de equilibrio. Alguien diferente de Catalina, por favor, que nos colabore con la gráfica de este movimiento. La gráfica de posición, velocidad y aceleración. ¿Quién nos colabora, por favor? ¿Quién nos colabora? Catalina, ¿la tiene hecha? Ya la estoy haciendo, profe, ya voy. Ok. Si hay alguien más que la tenga hecha, por favor. Listo, profe. Bueno. Bueno, ahí está la gráfica de posición, ¿no? La amplitud es 1 centímetro, como ustedes pueden apreciar allí muy bien en la gráfica. ¿Cuánto me da el periodo? ¿Quién me dice cuánto vale el periodo? De ahí, visto desde la gráfica. ¿De dónde a dónde va el periodo? ¿Cuál es el? Señala 2 puntos para el periodo. ¿Ahí va un periodo? No, señora, iba medio periodo. A Medio 4. periodo. Entonces, ¿cuál sería el periodo? Ya señalan los puntos. Mediodía. Listo, ahí hay un periodo completo. ¿Vale? Muy bien. ¿Cuál sería la gráfica de velocidad? Superponla ahí. Se puede ver, se puede pues, superponer tranquilamente porque no es tan grande el valor del máximo. No, esa no era de la que acabamos de hacer. Esta es la que acabamos de hacer. Esa es la anterior. La que acabamos de hacer es la que tiene la figura H, la que dice H. ¿Cuál sería la velocidad de esa ecuación asociada con esa? ¿Cuál es la ecuación de velocidad para eso, muchachos? Sería menos pi medios
por seno de pi medios por t. Listo. Escríbela. Menos pi medios, ¿por qué? Perdón. Por seno de pi medios sobre t. ¿Sobre t o por t? Por t, perdón. ¿Qué pasó? No me la tomó. No me la tomó. Vuelve a Espérame un escribir. segundo. Cámbiate por X. Tienes que escribirle función. Dame un segundo ya. Ya voy para compartir. Ok, Catalina. Y la ecuación de aceleración, ¿quién la tiene? ¿Quién nos comparte un escrito sobre la ecuación de velocidad y aceleración mientras Catalina nos dice? A ver, ¿quién escribe aquí? Profe, yo ya tengo las gráficas hechas. Sí, tienes, bueno, listo, hable, comparte. Ok, Camilo, vamos. Listo, ahí están. La primera, la verde, es la gráfica de posición. La segunda, la azul, es la gráfica de velocidad. Ahí vemos más claramente, aquí pueden ustedes ver más claramente, perdón, cómo, démela quieta, Camilo, porfa, que aparezca el 0. Eso. Aquí pueden ver más claramente, por ejemplo, cuando la posición es 0, la velocidad es máxima. ¿Sí? Cuando la posición es 0, la velocidad es máxima, pero ahorita negativa, ¿cierto? Porque adquiere los valores tanto positivos como negativos. Y también se puede ver más claramente cómo cuando la posición es máxima, la velocidad es 0. Cuando la posición es máxima negativa, la velocidad es 0. Muéstranos ahora la aceleración, por favor, Camilo. Bien, ahí está la de aceleración, la línea roja. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros acá? ¿Qué podemos apreciar nosotros acá? Vamos a hacer con este color verde. Cuando la posición es máxima, mire aquí en el instante t igual a 0. Perdón, la posición, sí, la posición es aquí máxima. Voy a utilizar el lápiz mejor. Cuando la posición es máxima, la aceleración también tiene su valor máximo, pero en este caso es negativo. ¿Qué significa? Que la aceleración es opuesta al desplazamiento, está desfasada 180 grados respecto al desplazamiento. ¿Sí? La posición es positiva, la aceleración es máxima pero negativa, está desfasada 180 grados. Cuando la posición es 0, la aceleración también es 0. ¿Por qué? Porque la aceleración es proporcional a la posición. Cuando la posición es negativa, máxima, la aceleración es máxima positiva. O sea que la relación entre la aceleración y la posición es menos omega sub 0 al cuadrado por x. Así, cuando la posición es positiva, la aceleración tiene su valor máximo negativo. Cuando la posición es máxima pero negativa, la aceleración tendrá su valor máximo positivo. Miren, aquí lo podemos apreciar en las gráficas. Y obviamente, tanto el periodo de la velocidad, el periodo de la posición, que dijimos que era 4. Hagámoslo así mejor. El periodo en cualquiera de las tres gráficas
de posición, velocidad o aceleración, todas ellas tienen el mismo periodo en el movimiento armónico simple. ¿Claro para todos? ¿Quedamos claros todos? Camilo, Catalina. Sí, sí, señor. Por mi Sí, parte, profe. Listo, gracias. Entonces, por favor, ¿me dejas de compartir, Camilo? Muy bien. Vamos entonces ahora a mirar qué sucede con las condiciones iniciales. Cómo las condiciones iniciales me definen la amplitud y el desfase del movimiento armónico simple. Nosotros, ¿qué sabemos? Sabemos, por ejemplo, que la ecuación del movimiento armónico simple es A sub 0 seno. Otros textos utilizarán cosenos. Ya saben que no debemos dejarnos de confundir por eso. Nuestros dos ejemplos, uno con seno y el otro con coseno, nos dicen que sigue siendo el mismo tratamiento. Entonces, esta es la ecuación de posición. En el instante de tiempo 0, entonces tendremos la posición x sub 0, que estará dada por A sub 0 seno de phi. La rapidez, pues es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces es omega sub 0 por A sub 0, que es la rapidez máxima, coseno de omega sub 0, t más phi. Entonces, en el t igual a 0, en el instante de tiempo t igual a 0, la posición inicial es omega sub 0, A sub 0, seno de phi, coseno, perdón. Entonces, ¿qué observamos? Que si yo conozco la posición inicial y la rapidez inicial, podré definir la amplitud y el desfase. ¿De qué manera? Pues observamos a partir de estas dos relaciones que puedo decir lo siguiente. Puedo decir que A sub 0 al cuadrado, que sería la amplitud, es la posición inicial al cuadrado más la rapidez inicial al cuadrado sobre la frecuencia angular al cuadrado. Conocida la rapidez y la posición y la frecuencia angular del sistema, puedo conocer la amplitud. Y lo otro que puedo decir es que la tangente del ángulo de desfase en esta situación particular de las funciones quedaría escrita como omega sub 0, x sub 0 sobre b sub 0. Puedo conocer tanto la posición inicial como el del fase inicial de este sistema. Veamos un ejemplo de este tipo de situaciones. Veamos un ejemplo de este tipo de situaciones. Supongamos que me dicen que
en un movimiento armónico simple, se da una rapidez inicial de 20 centímetros por segundo a un cuerpo de masa 100 gramos unido a un resorte de constante elástica 10 newton por metro. Halle la ecuación de movimiento. Ese es nuestro problema. Vamos allí. Como se trata de una masa unida a un resorte, pues sabemos que el movimiento es un movimiento armónico simple. Por lo tanto, podremos decir que la ecuación de ese sistema es x de t igual a sub 0 seno de omega sub 0 t más phi. ¿Qué debemos calcular? Debemos calcular los parámetros de ese movimiento. Debemos conocer ellos. Y ya sabemos cuál es la relación que hay, teniendo en cuenta que los datos que nos dan es que la rapidez inicial es de 20 centímetros por segundo vamos a suponer que parte de la posición de equilibrio, o sea, x sub 0 es igual a 0. Y adicionalmente, la masa de 100 gramos y la constante de 10 newton sobre metro. Entonces tenemos que hallar los parámetros. ¿Qué hemos dicho? Si tengo esta forma de escribir la ecuación del movimiento, la amplitud la puedo calcular como x sub 0 al cuadrado más la rapidez inicial al cuadrado sobre la frecuencia angular al cuadrado. Pero desconozco la frecuencia angular. Sin embargo, como se trata del sistema masa-resorte, yo sé que el cuadrado de la frecuencia angular es la relación entre la propiedad elástica dada a través de la constante elástica sobre la masa. De acuerdo con esta información, ¿cuánto me da esa frecuencia angular? Y por lo tanto, ¿cuánto me daría la amplitud de ese movimiento? ¿Quién me lo dice?
Bien, ¿quién tiene el valor de la frecuencia angular? 1/10. 1/10. Aquí hay que tener mucho cuidado con las unidades. La masa está en gramos Newton es en y la kilogramos, constante ¿cierto? está en newton sobre metro. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cuánto da, muchachos? Daría 10. ¿Daría 10? A ver, si tienes la posibilidad de escribir allí en la pantalla, ¿por qué no lo escribes? No, 100. A mí 100, me dio 10. Sí, daría 100. 100, A mí 10. también me dio 10, profesor. Bueno, ¿quién escribe ahí en la pantalla, por favor? Alguien que escriba, creo que pueden escribir. Cualquiera, no les dé pena. Eso, muy bien. Entonces es 100 que ese 100 es 10. A ver, Mauricio está escribiendo. 100 gramos es lo mismo que... A ver, uno de los dos, o Erika o Mauricio. Dejemos a Erika, a ver qué nos va planteando. Bueno, la constante vale 10 y la masa sería 0. 0,1 kilogramos. Bien. Pero falta la raíz cuadrada, ¿no? Profe, raíz cuadrada, ¿por qué? Ah, sí, Mira es lo que que tengo verdad, acá. sí, ya sí, tiene toda la razón. Allá está en la fórmula. ¿10? ¿Qué unidades tiene? ¿Cuáles son las unidades de frecuencia angular? Las unidades, no se lo olvide, muchachos. Radianes radianes por sobre segundo. segundo. Mucho ojo que usualmente lo que sucede acá es que ustedes no tienen presente las unidades. Y esa no tener presente las unidades los lleva a cometer errores de cálculo. Se les cae el puente, se electrocutan, ¿sí? Quiebran la empresa por no tener en cuenta las unidades. Creo que entienden a qué hago referencia con eso. ¿Esto? Muy bien. Ya tenemos la frecuencia angular, 10 radianes por segundo. Entonces, ¿cuánto me daría la amplitud? ¿Quién me escribe cuánto me da la amplitud? A mí me dio 2. ¿2? Sí. Sí, a 2.
2. ¿Sí? ¿Quién escribe? ¿2 qué? Perdón. ¿Centímetros? 2 centímetros. Bueno, alguien que escriba allí, por favor. Es varia, 4, ¿no? El azucero va al cuadrado, ¿no? Ojo con eso. Eso, muy bien. Terminemos el cálculo, por favor, allí la persona que nos está escribiendo, María. ¿4 igual a 2? Raíz cuadrada igual. Pero entonces tienes que escribir desde un principio raíz cuadrada. Ojo con eso. Mucho ojo con eso. Sí, Me profe. hacen acordar cómo hacen mis hijos, hacen matemática y es horrible cómo hacen matemática, o por lo menos cómo les dicen hacer matemática en el colegio. Entonces aquí también va raíz cuadrada. Ahí también va raíz cuadrada. ¿Listo? O le quitamos el 2. Muy bien. Entonces, para que quede más adecuado, le quitamos acá el 2 y aquí raíz cuadrada. Profe, una pregunta. ¿El B sub 0 no tendría que ir en metros? No, no es necesario aquí que yo lo pase a metros. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Porque simplemente aquí las unidades se van a desaparecer. La única unidad es que desaparece es el tiempo. Entonces 2 centímetros. ¿Vale? Tú si quieres lo cambias a metros. Lo importante es que seas consistente. Al menos en este caso. Bien. Nos falta el ángulo de desfase. Oh. Voy a escribir por aquí a un lado para que no se corra. El ángulo de desfase, lo voy a escribir aquí a un lado. Sabemos que la tangente de phi dijimos que era omega sub 0, x sub 0 sobre b sub 0. ¿Cuánto me daría la tangente de phi entonces? ¿Cuánto me da la tangente de phi? 0. 0. 0. Por lo tanto, phi, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Y medios? 0. Y medios, 0. ¿Cierto? Ahí está la calculadora. Tangente de phi, el ángulo va a ser 0. Pero también podría ser pi. Usted puede comprobar en la calculadora que tangente de 0, tangente de pi, vale 0. ¿Cierto? ¿Lo comprobaron?
¿Comprobaron, por favor? Que 0 pi, la tangente vale 0. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuál de los dos valores va a ser? ¿0 o pi? Cero porque está en la posición de equilibrio. ¿Cómo 0 por qué? Porque está en la posición de equilibrio. 0 porque está en la posición de equilibrio. Puede ser un argumento, pero necesitamos algo adicional. Porque porque estar justamente en la posición de equilibrio 0, x igual a 0, es lo que me da las dos posibilidades, o 0 o pi. ¿Cómo discierno cuál de las dos debo tomar? La clave está en la rapidez inicial. Como la rapidez inicial es positiva, entonces el ángulo es 0. ¿Cómo me quedaría la ecuación de movimiento? Voy a subir esto un poquito, se va a quedar lo que escribieron los compañeros acá abajo. Profe, y si fuese negativa, entonces el ángulo phi sería pi. Sí, ya explico un momentico. Entonces veamos. La ecuación de movimiento me queda entonces como, ¿cuánto me dio la posición inicial? La amplitud, 2 centímetros. 2 centímetros seno de, ¿cuánto me dio omega sub 0? 10, ¿cierto? Sí, profe. 10 t, y hemos dicho que phi vale 0. ¿Listo? Resulta que tengo las dos opciones, 0 o pi. Pero ¿de quién depende? Depende de la velocidad inicial. Entonces, ¿cuál es la ecuación de velocidad? La ecuación de velocidad es 20, ¿cierto? Porque es la velocidad máxima es la amplitud por la frecuencia, 20 centímetros por segundo, coseno de 10t. Resulta que en t igual a 0, entonces obtengo que la rapidez es 20 centímetros por segundo, positiva. Si hubiera dicho que el ángulo de desfase fuera pi, sí, hubiera escogido como ángulo de desfase pi radianes, entonces la ecuación me hubiera quedado x igual a 2 centímetros seno de 10 t más pi. La posición inicial sigue siendo 0, ¿cierto? No cambia. Pero la rapidez inicial me hubiera dado negativa. Porque, porque el coseno, la rapidez es con coseno, entonces me hubiera aparecido coseno de 10 pi, 10t más pi, entonces la rapidez me hubiera dado negativa, ¿sí? ¿Se alcanza a apreciar, por favor? La rapidez hubiera sido, entonces, 20 centímetros por segundo nuevamente, coseno de 10 t más pi. En t igual a 0, hubiera obtenido una rapidez de menos 20 centímetros por segundo, lo cual no coincide con el dato del problema, porque el dato me dice que la rapidez es 20 centímetros por segundo positiva. Por eso es que el ángulo de desfase no puede ser pi, y es la opción de 0. Como dijo el compañero, si la rapidez inicial hubiera sido negativa, entonces yo hubiera tomado el ángulo de desfase de pi. ¿Claro para todos? ¿Claro para todos? Sí, señor.
¿Preguntas y inquietudes? Profe, tengo una duda. Deme. ¿Por qué pi puede ser 0 o pi? O sea, ¿por qué puede ser pi? Es que no veo bien de dónde. Muy bien, vamos a mirar. ¿Qué sucede? La tangente de un ángulo se puede ver como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo, ¿cierto? ¿Vale? Sí, profe. Entonces, si la tangente del ángulo es 0, de acuerdo con esta definición de seno sobre coseno, entonces el ángulo puede ser 0, ya que el seno me daría 0, o el ángulo puede ser pi, porque el seno de pi también me va a dar 0. Entonces, por eso tenemos estas dos opciones. Y en nuestro problema, en nuestro ejercicio, la única forma de dilucidar cuál de las dos opciones es la correcta es fijándonos en cuál dirección empieza a moverse, o sea, en cuál es, si la velocidad inicial es negativa o es positiva, en qué dirección empieza a moverse, si la velocidad inicial es negativa o es positiva. ¿De O sea, acuerdo? profe, como sé que es positiva porque me la dieron al principio que era 20 centímetros Sí. cúbicos, entonces uso la opción en la que la velocidad me dé positiva, ¿sí? Esa es la Sí, que la velocidad inicial me dé positiva. Ok. ¿Vale? ¿Qué me colabora con la gráfica del problema? La gráfica que tenemos que hacer, la gráfica de posición, es 2 centímetros seno de 10 t. ¿Quién me colabora con esa gráfica? Cualquiera de los compañeritos que me ha colaborado con las gráficas. Yo, profe. ¿Listo? ¿La tienes? Sí, señor. Bueno, entonces compártela, por favor. Listo, ya puede ver. Desde 0, por favor, y un poquito más grande. Desde 0 y un poquito más grande, que la veamos más mejor los números. Vale, más. Más. Esto más. Ok. Ahí podemos ver el periodo, ¿no? Podemos medir el periodo. ¿Cuánto nos da el periodo? Mídelo. Marca 2 puntos que estén relacionados con el entender de cómo funciona el periodo y dinos cuánto vale el periodo. Y eso que no hace caso de GeoGebra. No sé, no me deja ponerlo. Mira, me lo pone en otro lado. Bueno, ¿cuánto tiempo hay? $0,6. Trata de colocar el puntico. Ahí está. 0,60.
¿Sí es ese? 0.62 Sí, señor. a 83. Ese es el periodo, ¿cierto? Sí. Vemos que la curva empieza en el punto A como con pendiente positiva, ¿cierto? El ángulo de desfase es 0 y la pendiente me daría la velocidad, que ya sé cuánto vale. La curva empieza con pendiente positiva. Claro para todos, ¿cierto? Que, a ver. Que yo puedo trazar aquí una línea recta. Y esa línea recta tiene pendiente positiva. Puedes correrla más entre que se vea la gráfica entre 0 y 1, por favor. Entre 0 y 1. Listo. Entonces voy a volver a trazar la línea recta. Vemos que aquí, que ella empieza con una pendiente positiva. Entonces la velocidad es positiva. Ahora, haznos la misma gráfica, pero colocando de desfase pi. Por favor. Que se vean las dos. G2 La misma seno de gráfica 10x más pi. ¿Cómo, profe? 2 seno de 10x más pi. ¿Listo? Es la curva roja. Vuélvela a colocar a partir de 0, entre 0 y 1, por favor. Entre 0 y 1, en los ejes horizontal. Entre 0 y 1. Ya ahí está entre 0 y 1, ¿no? No sé. Listo. Entonces, mire, la curva roja, que es con desfase de pi, en el tiempo t igual a 0, tiene una pendiente negativa, si ustedes observan allí. Voy a tratar de dibujarla más gruesa. A ver. Bueno, no sé aquí. Tiene una pendiente negativa. La curva roja tiene una pendiente negativa, mientras que la curva azul tiene una pendiente positiva. Entonces, ¿cuál es la curva que me sirve de acuerdo a mi problema? La curva azul. ¿Por qué? Porque el movimiento inicia con rapidez positiva. O sea, el desfase es 0 grados. Si el movimiento, 0 radianes, si el movimiento empezara con velocidad negativa, inicia yendo hacia la dirección negativa, la pendiente sería negativa y por lo tanto, como vemos aquí en la gráfica, el desfase sería de pi. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hay alguien? Camila, gracias. Miguel, Juan Felipe, Sergio, Yurley. Todo claro, Albert, profe. ¿está claro? Sí, señor, profe. Sí, Bueno, profe, todo claro. muy bien. Entonces, eso es importante cuando vayamos a resolver un problema. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Perdón, para poder determinar correctamente los parámetros de un problema, los parámetros de un movimiento. ¿Listo? Y saber de manera correcta. Muy bien. ¿Podrías dejar de compartir? Hasta ahí por el día de hoy. Ya dentro de 10 minutos tengo que entrar a otro curso. Tengo que darme un pequeño descanso entre curso y curso para descansar la voz un poco. Y en el curso, pues, tenemos que retomar los temas que vimos el día de ayer con ustedes. ¿Qué les pido que lean? Ya vimos sistema masa resorte.
hemos visto algunas características del movimiento armónico simple con el sistema masa-resorte. Entonces, por favor, leer péndulo simple, péndulo físico y péndulo de torsión. Nuestra próxima clase vamos a repasar o vamos a revisar el péndulo simple desde el punto de vista energético. El texto lo hará desde el punto de vista de las fuerzas, de la segunda ley de Newton, pero nosotros lo haremos desde el punto de vista energético para que volvamos a retomar estas ideas que se han dado desde el punto de vista de la energía, ¿no? ¿Qué ideas hemos visto? Pues simplemente que si el cuadrado, si la energía potencial depende del cuadrado del desplazamiento, entonces el movimiento resultante es un movimiento armónico simple. La frecuencia angular de ese movimiento resultante es una relación entre la propiedad elástica y la propiedad inercial del sistema. ¿A qué le asociamos la propiedad elástica? Al término que tiene que ver con la energía potencial. ¿A qué le asociamos la propiedad inercial? Al término que tiene que ver con la energía cinética, aquel que acompaña la velocidad. Eso lo vamos a volver a retomar en el caso del péndulo simple y del péndulo físico, pero para ello pues requeriré y que fluya un poco con más agilidad que ustedes vean, lo lean previamente. No olvidar, mañana a partir de las 5 de la mañana y el domingo hasta las 10 de la noche está abierto el primer CPS. Por favor, ingresar y desarrollarlo. Yo el lunes en la mañana o por tardar en la tarde estaré revisando las respuestas que ustedes dieron allí. Les agradezco su atención y les deseo un feliz fin de semana. Y Catalina, que saques un ratico para ver aunque sea una película allí en tu casa y comerte unas palomitas de maíz. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, muy amables, un feliz resto de día. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Buenas Hasta noches. luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego.